¿Listo? Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos permite otro día más para estar reunidos, aunque sea por esta forma. Pero sabemos que muy pronto podemos estar reunidos en la iglesia. Hoy estuvieron por la iglesia varios hermanos y ustedes no se imaginan el gozo que me da ver a algunos hermanos llegando ya a la iglesia, a hacer algunas actividades, y me parece que el Señor pronto va a contestar nuestras oraciones y pronto vamos a estar regresando a los cultos desde el templo. Pero yo sé que algunos estamos deseosos de regresar, pero cuando regresemos al templo, a la casa del Señor, regresemos con más entusiasmo. Regresemos con entusiasmo de hacer el trabajo para lo cual el Señor nos tiene aquí. Eso es importante. Si usted antes de toda esta pandemia, 6 meses que llevamos, si usted antes de esto, usted no le daba importancia a evangelismo, yo espero que cuando regresemos, en su corazón ahora exista la importancia del evangelismo, porque es nuestra responsabilidad. Quizás el Señor nos ha dado todo este tiempo para que reflexionemos en lo que estamos haciendo como cristianos. Y por esa razón, yo hoy he traído un pasaje, varios pasajes de la Biblia que tienen que ver con esa tarea que tenemos todos nosotros, la cual el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, no la dejó. La gran comisión. Uno de los problemas grandes de las iglesias en nuestros tiempos es que no hemos entendido la gran comisión. No hemos entendido que nuestras vidas aquí en esta tierra, mientras estemos aquí, nuestro trabajo es llevar el mensaje de salvación para que otros también conozcan a Cristo. En el pasaje que leímos, pudimos ver a una samaritana llevando el mensaje para que otros creyeran. Y esto es parte de la gran comisión para nosotros, llevar ese mensaje. Y el mismo Jesús nos enseñó desde el inicio de su ministerio público. Él pasaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, llevando el mensaje de salvación. Y eso se lo enseñó a sus discípulos. Y desde entonces, generación tras generación, los discípulos, lo primero los apóstoles, luego hicieron sus discípulos, y vemos en Hechos de los Apóstoles cómo cada uno preparaba a los demás para que fueran y llevaran el mensaje del evangelio hasta hoy. Lastimosamente hoy hemos perdido el foco y muchas veces pensamos que ser cristiano es llegar a la iglesia y sentarse, cantar de repente, aplaudir, yo no sé, pero ya esa es la vida de cristianismo que nosotros pensamos. Hermanos, nuestra responsabilidad mientras estemos en la tierra es hablar de Cristo. Antes de su ascenso al cielo, el Señor Jesucristo nos dejó este trabajo, la gran comisión: llevar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Ese es nuestro trabajo. Debemos testificar de Cristo para salvación del mundo. La palabra de Dios dice allí: id y hacer discípulos, lo cual significa que debemos enseñarles la palabra de Dios. Mire conmigo Mateo y vamos a repasarlo. Yo sé que quizás la mayoría de ustedes se saben estos 2 versículos de memoria, pero vamos a verlos un poquito para que recordemos nuestro trabajo.
Ya comienzan a abrir todas las cosas. Hay que cuidarse más. Pero déjame decirle algo, hermano. Jesús dijo que los campos estaban listos para la siega. Mientras más gente sale a la calle, más campo para nosotros sembrar la semilla, darle un tratado, hablarle de Cristo. Mire, Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Dice la palabra de Dios allí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo nos dejó este mandamiento, una comisión, la cual cada cristiano, cada uno de nosotros debe cumplir hasta el fin de nuestros días. Y es que nosotros debemos llevar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Debemos dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Debemos dar a conocer al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo en estos versículos al final, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y al final dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Usted no tiene excusas. No tenemos excusas. Buscar una excusa para no llevar el evangelio de Cristo a las personas que no conocen a Cristo es negarse a cumplir con nuestra responsabilidad de evangelizar al mundo. Hermanos, aprovechemos todo momento y hablemos de Cristo. Id y hacer discípulos. Eso no es tan solo dejar un tratado. Tan solo hablarle de Cristo a una persona y se aceptó bien, y si no también, y yo me voy. Sacudo el polvo de la sandalia. Y hacer discípulos significa que tenemos que salir. Tenemos que salir y predicar el evangelio, porque es un mandato. Esto es más que testificar. Es enseñarle al inconverso lo que el Señor dice en su palabra. Que el hombre está perdido sin Cristo. Mire Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice allí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, mi hermano, tenemos que enseñar esto. Tenemos que hablarle a la gente y enseñarle cuál es la condición del hombre cuando no tiene a Cristo. El pecado pasó a todos los hombres y todos por el pecado estamos condenados sin Cristo. También tenemos que enseñarle que Dios ama a este mundo. Tenemos que enseñarle el problema del pecado que tiene el hombre, pero tenemos que enseñarle que Dios ama a este mundo, tanto así que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que enseñarle a la gente que estamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero que Él nos dio vida. Este es el mensaje que tenemos que comunicar, que tenemos que enseñar y que tenemos que predicar. ¿Estemos listos para el retorno a la iglesia? Sí, pero estemos listos con otra actitud, sabiendo cuál es nuestro trabajo, sabiendo para qué nos tiene Cristo aquí, porque Él nos dio una gran comisión, la cual muchos no estamos cumpliendo. No hay excusa. Yo sé que muchos dicen, yo no sé hablar, yo no sé qué decir. Jesucristo dijo,
que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos da el poder para hablar de la palabra de Dios. Recuerden Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo no es de adorno en el creyente. Es para que seamos precisamente eso, los testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y salgamos a predicar la palabra. Debemos salir a anunciar la buena nueva de salvación. Nosotros, un día, y eso tenemos que recordarlo siempre, un día recibimos estas noticias, entendimos y aceptamos a Cristo y ahora somos salvos. Pero somos deudores. Somos deudores al mundo inconverso. Si ya nosotros recibimos a Cristo y somos salvos, somos deudores si no predicamos la palabra de Dios. Pablo lo dijo en Romanos 1:14, deudor soy. Y lo dijo refiriéndose a los romanos porque él quería ir a Roma a predicar el evangelio y no había podido ir. Nosotros también debemos meditar a quién debemos predicarle la palabra de Dios, y si no lo hemos hecho, somos deudores a esas personas. Cuidado, hermano. Es importante reconocer como hijos de Dios el trabajo que Dios nos ha dado. Es bueno ir a la iglesia, a todos los cultos. Es bueno leer la palabra. Es bueno orar. Pero tenemos que hacer el trabajo, hermano. Tenemos que hacer el trabajo. Retornemos a la iglesia con este deseo de hacer el trabajo. Que cuando usted ve una banca vacía en la iglesia, usted sienta la carga de que esa banca hay que llenarla con un alma salva. Hacer discípulos no termina allí. Esto es un proceso. Dice ahí el versículo que estamos viendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la gran comisión es un seguimiento del nuevo creyente hasta que éste esté dispuesto a bautizarse en obediencia a nuestro Señor, como testimonio público de su fe. Y que este nuevo creyente tenga muy claro en su mente y en su corazón que la vida del cristiano es una vida de servicio. Que esté dispuesto a servir al Señor. La gran comisión termina cuando ese nuevo creyente comience también a dar frutos. Esto es, que el nuevo creyente, a preparar al nuevo creyente con enseñanzas bíblicas, exhortándole, acompañándole, entrenándole, hasta que este nuevo creyente también esté listo para entrenar a otros y que este nuevo creyente también salga a llevar el evangelio y comience a dar frutos y empiece también a entrenar a otras personas. Eso es la gran comisión. El Señor puso en mi corazón que les hablara sobre esto nuevamente porque pareciera que no tenemos la gran comisión muy clara. El versículo continúa diciendo allí, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado. Que guarden. Pero para yo enseñar a alguien a que guarde la palabra de Dios, yo también tengo que guardarla. Esto es un proceso de enseñanza, aprendizaje de la palabra de Dios durante toda la vida del creyente. Y no estamos solos, como les dije hace un rato. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Entonces no diga que no puede. No diga que no sabe. Porque para eso el Señor Jesús, cuando usted le aceptó, el Espíritu Santo vino a morar en usted. Y aquí es donde fallamos muchos. Muchas iglesias están vacías. Y cuando usted escucha hablar a los que salen a evangelizar, hablan de cientos y cientos y cientos de personas salvas. Y cuando los pastores miran
el templo está vacío. Entonces, ¿dónde están esos cientos y cientos y cientos de personas salvas? Le voy a dar la respuesta en este momento. Es que no hemos hecho el trabajo de la gran comisión. Hicimos la primera parte, le hablamos de Cristo a alguien, pero no hemos terminado el trabajo. Allí es donde estamos fallando. En la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio habían cientos de tarjetas de personas que supuestamente habían aceptado a Cristo. ¿Dónde están? Algunos de nosotros que todavía estamos allí, les hablamos de Cristo a algunas personas, pero no le dimos seguimiento. No lo llevamos hasta el bautisterio. No le enseñamos estas cosas, como dice el versículo aquí. Por lo tanto, no aprendieron y se fueron o no llegaron nunca a la iglesia. El trabajo hay que hacerlo, pero el trabajo hay que hacerlo completo. Vayamos continuamente en esto. Le hablamos a alguien de Cristo, acepte o no al Señor como Salvador personal, lo abandonamos, no lo visitamos más. Y si viene a la iglesia, no le enseñamos más, no lo exhortamos para enseñarle un discipulado, por ejemplo. No le estamos dando seguimiento. Entonces no estamos cumpliendo con la gran comisión. Hermanos, regresemos a la iglesia pronto, pero con esta carga en nuestro corazón. Hacer el trabajo que Cristo antes de ascender a los cielos nos dejó. Ese trabajo no fue a sus discípulos solamente, ese trabajo es para nosotros también, porque nosotros como cristianos somos discípulos de Cristo. En Marcos 6, 15, 16, que es la referencia de estos versículos, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sin acepción de personas, hermano, a toda criatura. Y Juan 3:18 dice ahí en la palabra de Dios, si no lo busque, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos un trabajo, hermano. Tenemos un trabajo grande. Tenemos un templo con una capacidad para 200 personas. Yo espero que un día esas sillas todas estén llenas. Yo no sé si lo voy a ver mientras esté en vida, pero yo sé que un día van a estar llenas. Porque usted va a entender el trabajo de la gran comisión y va a comenzar a hacer lo que tiene que hacer. La gran comisión incluye todas las naciones. De repente no podemos ir a otras naciones, pero sí podemos apoyar a nuestros misioneros. Gracias a Dios por los que están apoyando a las misiones. Estos pastores que están en lugares que a lo mejor nunca usted ni yo vamos a conocer, pero ellos están evangelizando. Ahí recibo las cartas constantemente del trabajo que están haciendo nuestros misioneros. Sigamos apoyando a nuestros misioneros y permitamos que ellos vayan a llevar la palabra de Dios y evangelizar, ya que nosotros no vamos a poder ir por allá. Pero usted también tiene un campo en su casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde usted esté. Es importante que le hable de Cristo a otras personas para que también sean salvas. Esto es la gran comisión. Cristo nos dio el ejemplo. Somos discípulos de Cristo. Somos cristianos. Cristo nos enseñó con ejemplo. Mire Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios, Mateo 9, 35 al 38. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere venir, quiere ser el primero. No, perdón, este no es la cita.
Este no es la cita, pero sí es la cita, pero yo estoy mal. Sí se me corrió. Perdonen, hermanos. Vamos a echarle la culpa al abanico. A alguien tenemos que echarle la culpa. Mateo 9, 35 al 38. Ahora sí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Noten, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hace más de 2000 años Cristo nos dijo esto. Nos enseñó con el ejemplo. Andaba de aldea en aldea, predicando el evangelio, enseñando a sus discípulos. Dice que recorría ciudades predicando. El Mesías había llegado para la salvación del mundo. Él lo estaba predicando, no estaba enseñando. Pero vemos que dice allí, el Señor al ver las multitudes se compadecía porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor, estaban dispersas. ¿No cree usted, hermano, que el mundo hoy está así? El mundo está disperso, perdiéndose, yéndose al infierno. Sobre todo, hermanos, en estos momentos en que muchos están sufriendo por la pandemia, muchos han perdido familiares queridos, pero sobre todo muchos de esos que están sufriendo y los que no han sufrido nada con la pandemia necesitan de Cristo. Y nosotros no estamos haciendo el trabajo. ¿Siente usted compasión por las almas perdidas, hermano? Cristo se compadecía. ¿Y nosotros? Bueno, yo soy salvo, y ya. Si usted actúa así, hermano, déjeme decirle que no es un verdadero discípulo de Cristo. Cristo se compadecía. Nosotros debemos llevar la carga en nuestro corazón de compadecernos por las personas que se están yendo al infierno sin Cristo, de compadecernos por los vecinos, por los compañeros de trabajo, por los que conocemos, por las amistades, por los familiares que no conocen a Cristo, porque si mueren se van al infierno. Debemos predicar el evangelio. El problema de muchos cristianos es la falta de tener un corazón evangelista que se compadezca de las almas perdidas. No nos compadecemos. A veces pensamos en el yo. Yo soy salvo y se acabó. Hermano, cuidado. Tenemos un trabajo que hacer. Déjeme decirle que hoy en día, y he podido verlo con mis propios ojos y palparlo, hoy en día muchas personas están listas para entregar su vida a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Necesitan a alguien que les muestre el camino. Y este es el trabajo suyo y mío. Hermano, si una persona con escuchar los devocionales diarios se interesa y quiere recibir a Cristo, ¿qué más si usted sale y comienza a hablar con muchas personas? Puede que estén deseosos, tienen problemas, tienen cargas, están vacíos, no saben qué hacer, pero ninguno de nosotros va y le dice, Cristo es el camino. Ninguno de nosotros. Pero ese es nuestro trabajo. Mostrar el camino, mostrar al Señor Jesucristo como el único y verdadero Salvador personal del mundo. Tenemos que hacerlo, hermano. Eso es lo que se llama evangelismo.
Tenemos que hacerlo. Las iglesias podemos hacer más, hermano. Para evangelizar no es necesario ir a otro país. No es necesario ser un erudito en lenguas gramaticales. Para hacerlo solamente tiene que salir por la puerta de su casa y todo allá afuera es un campo que está listo para sembrar la semilla. Es un campo que está listo para sembrar la palabra de Dios. No hay que ir lejos, hermano. Obviamente en estas situaciones hay que actuar con prudencia, lo reconozco. Pero recuerde algo. Cristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted le habla de Cristo a alguien, Cristo está con usted. No tenga temor. Miles mueren diariamente sin Cristo, sin salvación. Pero dice Jesucristo aquí en este pasaje, los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Eso lo dijo el Señor hace 2000 años. Y hoy en día es peor. Cada vez menos cristianos entienden su responsabilidad de anunciar el evangelio. Cada vez menos cristianos entienden su responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Saben por qué, hermano? Porque estamos cómodos. No necesitamos nada. Ya somos salvos. Voy a la iglesia el domingo y tengo que llevar hasta abrigo porque qué frío que está el aire allí. Qué bueno. Pero cuando usted abre la puerta, allá afuera hay miles que se están yendo al infierno porque usted y yo no entendemos el trabajo de la gran comisión, porque usted y yo no entendemos evangelismo. Hermano, si usted no sale a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, si usted no le gusta testificar, es porque no está siguiendo a Cristo. Porque si lo hiciera, estaría trabajando para traer almas a los pies de Cristo. Es triste, hermano, pero no estamos haciendo el trabajo. Por eso es necesario predicar estos pasajes para recordarnos a todos nosotros que tenemos un trabajo pendiente que no estamos haciendo completamente, a pesar de que el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Miren Lucas 4, 42 al 44. Lucas 4, 42 al 44. Dice la palabra de Dios allí. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le buscaban, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿es el Señor Jesucristo su ejemplo? Sí. Aquí está lo que hacía el Señor Jesucristo. Para esto ha venido. Es necesario que también le lleve el evangelio a otras ciudades. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Ahí tenemos la puerta abierta. Cristo nos dio el ejemplo. La pregunta es, ¿estamos siguiendo ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿O me siento cómodo? Estoy tranquilo. Por ejemplo, la iglesia primitiva entendió este mensaje. Y si no me cree a mí, léase Hechos desde el capítulo 2 en adelante. La iglesia primitiva dice, Hechos 5:4-2 dice lo siguiente, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos sí entendieron el mensaje. Y la iglesia primitiva es nuestro ejemplo. Entonces, hermanos,
Es importante que entendamos esto. Esto es evangelismo. Esa es la tarea. Esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pude escuchar algunas veces, recién fui pastor. Es que antes el pastor no salía con nosotros a evangelizar. Y me dije a mí mismo, ¿sí? No es bueno hablar del pastor, pero el pastor va a dar el ejemplo. Vengan, vamos los sábados. ¿Cuántos vienen a evangelizar el sábado? 4. Mi esposa y yo a veces. Y mis nietos. ¿Dónde está el sentido de la responsabilidad de la gran comisión entonces? Ahora el pastor puso el ejemplo, pero las ovejas no. Hermanos, yo no quiero hablarles tan duro, pero es necesario porque tenemos que entender nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para un jefe que está allá arriba y que un día vamos a estar cara a cara con él. Finalmente, en estos versículos que acabamos de leer aquí, en Mateo 9:35 en adelante, al final dice, rogad al Señor de la mies. ¿Qué significa eso? Hoy es un día de oración. Tenemos que orar. Hermanos, tenemos que orar para que haya más obreros. Un buen día para orar, pero oremos siempre para que haya más obreros. Yo estoy orando para que haya nuevos creyentes, más jóvenes que entiendan el mensaje del evangelio, que entiendan la gran comisión, que entiendan que es ser discípulo de Cristo y que no tan solo oren, que oren sí, pero que también lo hagamos y hablemos de Cristo. Vamos a ver, dicho esto, hermano, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Y ya lo dije hace un par de semanas, creo. Hablé algo de esto. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo una mujer nos da un ejemplo de evangelismo sin conocer nada, sin conocer mucho. Pero esa mujer, con su testimonio de lo que había escuchado de Cristo, pudo hacer que muchos de su pueblo, de su ciudad, fueran a Cristo y conocieran a Cristo. Un ejemplo muy sencillo. Mire, Juan 4, y vamos a ver del 28 en adelante. Juan capítulo 4, vamos a ver el 28 en adelante. Y es que Jesús tenía que ir a Galilea. Estaba en Judea y en su paso tenía que pasar por Samaria. Bueno, Dios tiene todo un propósito, en todo tiene un propósito. Dios tiene todo calculado y para Dios no es nada, no hay nada a la suerte. Todo está calculado. Tenía que pasar por Samaria y el Señor Jesús dice ahí que estaba cansado en su humanidad, claro, y se sentó en el pozo de Jacob, donde iban las mujeres, las doncellas, a buscar agua muy temprano. Pero esta mujer fue más o menos al mediodía, fue sola, porque era una mujer que no andaba en un buen estilo de vida. Jesús lo sabía y por eso era necesario encontrarse allí con esa mujer para él mismo testificarle. Cristo mismo testificó a esta mujer que en la Biblia le llama la samaritana. Nuevamente Cristo nos pone el ejemplo.
Yo no sé a cuántos samaritanos y samaritanas conoce usted que necesitan que se le hable de Cristo. Pero aquí está el ejemplo. Allí hubo un encuentro entre el Señor Jesucristo y una mujer que la palabra de Dios la nombra como la samaritana. Mire, versículo 28 allí. Dice la palabra de Dios aquí. Juan 4, 28. Peleando con... Dice la palabra de Dios. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los discípulos habían ido a buscar comida y llegaron. Y estaba Jesús hablando con esta mujer. Y cuando ellos llegaron, dice aquí, la mujer dejó el cántaro. Ella fue con ese cántaro a buscar agua. Pero se encontró allí con Jesús. Porque encontró el agua para vida eterna. La samaritana dejó su cántaro. Quizás ella quería llegar rápido a la ciudad y comunicar a los ciudadanos de esa ciudad su encuentro con Jesús. No es tan difícil entender que quizás esta mujer, su corazón estaba rebosando de alegría por lo que había escuchado de Cristo. Ella le habían anunciado que iba a venir el Mesías. Pero esta mujer, cuando Jesús le dijo todo, dice el versículo 29, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Sino el mismo Dios. Esta mujer entendió eso y sintió la necesidad de ir a comunicar las buenas nuevas. Dejó su cántaro. Para ella en ese momento ya el cántaro de agua no era tan importante. Para ella era más importante Jesús. Para ella más importante era que había encontrado el agua que da vida eterna. Ella tenía una carga en su corazón que dejó su cántaro allí. Había escuchado al Señor y tuvo necesidad de compartir con los habitantes de su ciudad las verdades que acababa de escuchar acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Noten esto. Ante tantas maravillas, no podía permanecer callada. Nosotros debemos aprender de esto. Debemos sentir ese deseo y esa necesidad de hablar de Cristo. Este es un gran ejemplo para nosotros. Esta mujer no llevaba una buena vida, pero cuando conoció a Cristo, sintió la necesidad de ir a comunicarlo. Dice el versículo 29, venid y ved un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. Y seguidamente ella les dice, ¿no será este el Cristo? Aquí tenemos una forma muy sencilla de testificar. Ella despertó la curiosidad de las personas para que también tuvieran el deseo de conocer a Cristo. Fue un mensaje sencillo. Despertar la curiosidad del otro para que el otro también tenga la necesidad de venir a conocer a Cristo. Esa misma táctica usó Felipe con Natanael cuando le presentó a Cristo. Ven y ve. ¿Recuerda? Natanael decía, nada, no ha salido nada bueno de aquí. Pero Felipe le dijo, ven y ve. En buen panameño, ven y convéncete por ti mismo.
Esto fue lo que hizo esta mujer. Nos da un ejemplo. Esta mujer no sabía mucho de evangelismo. Ella no sabía mucho, solo lo que le había hablado con Jesucristo en ese momento. Pero con su sencillez logró interesar a otros para que acudieran a Cristo. Yo no sé qué tú sabes del evangelio. Yo no sé hasta dónde son tus conocimientos, pero no importa, eso no es lo más importante. Lo importante es que tú tengas una carga en tu corazón de ir a hablar a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cristo me salvó. Yo tengo el deseo de dar a entender a otros cómo Cristo me salvó. Tengo nueva vida. Mi vida ha cambiado. Yo debo tener una carga en mi corazón para que otros también puedan cambiar su vida conociendo a Cristo. Debo tener el deseo de compartir de Cristo. Y esto nos lo enseña esta mujer que simplemente se llama la samaritana, porque puede ser cualquier persona. Puede ser usted o puedo ser yo. Ella sintió la carga en su corazón y fue a su ciudad corriendo, dejó el cántaro porque esa agua ya no era importante. La importante era el agua que da vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 30 y dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oh, hermanos, si nosotros hiciéramos ese trabajo de la samaritana, no cabríamos en la iglesia cuando retornemos. ¿No es este el Cristo? Me dijo todo cuando yo he hecho en mi vida. ¿No será él? Con eso simplemente le despertó la curiosidad a ellos. Y ellos fueron y conocieron a Cristo. La samaritana no tuvo que hablar mucho. Así que usted no tiene excusa para decir que no sabe hablar mucho. Usted puede invitar a alguien a conocer a Cristo. Hoy usted puede hacerlo. Quizás cuando termine esta enseñanza, usted tome su teléfono y marque un número y háblele de Cristo a alguien. Hay muchas formas hoy en día. La samaritana tuvo que ir corriendo y dejar su cántaro. De repente usted tan solo tiene que levantar el teléfono y marcar un número y hablarle de Cristo a una persona. Hagamos el trabajo, hermano. Miren, el versículo 30 en adelante, dice la palabra de Dios. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. Y eso es importante, hermano. Cristo vino a hacer un trabajo y lo acabó. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y nosotros? ¿Dónde andamos con eso? ¿Estamos cumpliendo con el trabajo de la gran comisión o no? Cristo dice, yo he venido a eso. Y noten el 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y eso era lo que le decía en un principio, por lo cual estoy predicando este tema en esta noche que el Señor ha puesto en mi corazón. Mucha gente está saliendo a la calle. Los campos están blancos para la siembra, hermano. Solo tenemos que salir a sembrar. Solo tenemos que llevar la semilla, la palabra de Dios. No es mañana, no es pasado. No, hermano, cuando reabran totalmente el templo. No, hermano, los campos ya están listos. Mucha gente está deseosa de aceptar a Cristo. Mucha gente quiere buscar de Cristo, pero no hay quien les diga cómo hacerlo. Y usted y yo hemos sido entrenados para eso, hermano. Cristo nos entrenó. Los campos están blancos.
El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Quizás está hablando del trabajo que ya habían hecho los profetas, del trabajo que ya había hecho Juan el Bautista. Y ahora le dice a los discípulos, vayan y cosechen ustedes. ¿Qué están esperando? Hermano, quizás ya otro hermano de nuestra iglesia o de otra iglesia le ha hablado a algunas personas y estas personas están listas para recibir el evangelio de Cristo. Pero ¿sabe qué? Dejamos que pase y no lo hacemos. Los campos ya están blancos para la siembra, hermano. Solamente tenemos que ir. Hay muchos que ya sembraron la semilla y por ahí andan las personas porque no le dieron seguimiento o quizás nosotros mismos no le dimos seguimiento y están solamente de cegar. Vaya, hermano, y hable de Cristo. Y haga que el Señor se goce. Porque Él es el dueño de todo. Si usted sale y siembra la semilla, o si usted sale y ciega porque alguien se convierte a Cristo, habrá fiesta en los cielos. A eso se refiere. Miren el versículo 39 al 42. Dice la palabra de Dios. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho, lo que he hecho, perdón. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Miren el 41 y el 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese es el trabajo. Hablar de Cristo para que los demás crean. La samaritana les contó y muchos aceptaron la invitación y fueron al encuentro con Jesús, dice ahí, y creyeron, hermanos, y creyeron. ¿Qué ejemplo más sencillo de evangelismo? ¿Qué ejemplo más sencillo para que nosotros lo tomemos y hagamos el trabajo? Una samaritana que no se menciona ni el nombre, porque no es importante el nombre, porque puede ser usted o puedo ser yo. Lo cierto es que tenemos que hacer el trabajo. Ella despertó la curiosidad de esta gente. Ellos vinieron a Jesús y dice, ya no creemos por lo que tú dijiste, ahora creemos porque verdaderamente este es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y creyeron. Ese es el trabajo. Ponte en tu corazón y que otros vengan a los pies de Cristo y crean. Haga obra de evangelismo. Esa es nuestra misión. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a invocar el nombre de aquel que no conocen, de aquel que no han oído? Como dice en Romanos capítulo 10, Romanos 10 y versículo 15. Dice la palabra de Dios allí, desde el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son, note, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que hacen el trabajo. Yo me pregunto, hermano, ¿cómo yo me puedo hacer llamar cristiano, creyente, si no estoy haciendo el trabajo
que Cristo me pidió que hiciera. Haga obra de evangelismo. Pablo entendió muy bien esto. Y en 1 Corintios 9:16, Pablo dijo allí: ay de mí si no anunciare el evangelio. Que todos esta noche nos quedemos con esa carga en nuestro corazón. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no hablo de Cristo. Ay de mí si otro se va al infierno porque yo, pudiendo hacerlo, no le hablé la buena nueva de salvación. Que Dios les bendiga.